nombre es Iván Puga González y bueno, soy originario de Pabellón. Ya radicando acá, que será pues desde que estaba en la universidad, que ingresé en el 2002 exactamente, y pues ya, o sea, prácticamente acá he estado desarrollando toda la cuestión pues artística, ¿no? Desde que empecé en artes visuales, Universidad de las Artes. Llevo 10 años dedicándome a lo que es la cerámica. Comencé exactamente, sí, 10 años, 11 años, donde empecé con este proyecto de investigación como rescate de la mayólica o loza blanca de Aguascalientes, que es esta cerámica como muy local, ¿no? que se empezó a elaborar a finales del siglo XIX y que desgraciadamente, bueno, pues a finales de los 80s, principios de los 90s, empezó a desaparecer esta técnica. La mayólica es esta loza blanca, esta nísfera, que bueno, en México, en América, llega en el siglo XVI, que este tipo de técnica se apropia más, más bien se apropia España con este tipo de lozas blancas o mayólicas, que también tiene su riqueza o aportaciones con Italia, y que bueno, que también desde el siglo IX empieza como a gestarse este tipo de lozas, de formas, ¿no? Que gracias a todas sus regiones de la península ibérica empezó a desarrollarse. Una de estas ciudades fue, bueno, Talavera de la Reina, como muchas otras, que fue Sevilla, la región de Valencia también, pero que bueno, esta región de Talavera de la Reina, estos talaveranos comenzaron como esta imitación de las porcelanas. Es como ahí se gesta también o se empieza a desarrollar un diseño talaverano con esta mezcla de diseños chinescos, pero también un poco más orgánicos y florales que aportaron los talaveranos. Ya en el siglo XVI, cuando llegan a la ciudad de Puebla, hay que tener en claro que esta ciudad de Puebla pues, fue una ciudad de paso entre Veracruz y la Ciudad de México. Fungía como esta parte industrial, ¿no? de la ciudad que estaba en construcción, en este caso la Ciudad de México. Y empezaron a elaborar todo lo que era la cañería, las tejas, las losetas de barro. Y ya después, por la demanda de las familias, el tener toda la azulejería, todas las losas, ¿no? para uso diario, empezaron a elaborar la talavera o esta mayólica. Aquí hay que dejar en claro que la talavera es una mayólica, pero se le denomina más por el nombre de talavera, por los diseños y por la ciudad de origen, que la cual hasta hoy en día pues ya tiene una denominación de origen como tal, ¿no? Tanto en Europa como en América. Ya en el siglo XVII-XVIII, todo se lo debemos como a este camino real o ruta de la Plata hacia el norte. Estas mayólicas también se empezaron a elaborar en Pátzcuaro, por ejemplo, Oaxaca, Sinaloa, bueno, Ciudad de México también fue muy importante, pero más esta traza hacia el norte por la ruta de la Plata o Camino Real es como llega a Guanajuato o a la región del Bajío. Se dice que el que empezó como a enseñar este oficio fue el cura Hidalgo, en lo que es la región de San Felipe y Dolores Hidalgo. Todo este movimiento o toda esta movilidad de alfareros en el Bajío, por ejemplo, no tanto San Felipe y Dolores, sino también Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, parte también de San Luis Potosí, aportó a que todos estos alfareros pues llegaran a Aguascalientes, ¿no? Sabiendo que Aguascalientes ya tenía una gran tradición alfarera en lo que era Barrio de Guadalupe y Barrio de San Marcos. Es como llega esta técnica, ¿no? Por los saberes que ya traen algunos alfareros de esta técnica de la loza blanca o el recubrimiento del esmalte a base de estaño. Y en Aguascalientes, a finales del siglo XIX, pues hacía estas copias, ¿no? de la loza blanca de Guanajuato o mayólica de Guanajuato. Pero gracias a eso, pues Aguascalientes empieza su propio estilo, ¿no? Su propia aportación a toda esta iconografía también, que en su momento pues ya caracteriza que era una mayólica o una talavera poblana, a una mayólica de Guanajuato y una mayólica de Aguascalientes. Cada región yo creo que elaboró también no tanto una cuestión iconográfica y una paleta de colores, sino también se caracterizaba por el tipo de formas o el tipo de objetos utilitarios, ¿no? Por ejemplo, en Puebla eran más estos tipos de objetos de ornamentación muy grandes, estas vajillas también como muy ostentosas.
En Guanajuato empezó a ser un poco más sencilla, ¿no? O sea, sí se elaboraban objetos utilitarios, pero no tanto o no con una amplia gama como la era en Puebla. En Aguascalientes igual fue reduciendo como a estas losas de uso diario, ¿no? Como muy básicas. Objetos ornamentales o de decoración no tanto, pero sí es muy importante señalar que también hay mucho vestigio de azulejo en la cuestión arquitectónica en Aguascalientes. Entonces, algo que caracteriza mucho a esta losa blanca de Aguascalientes, por ejemplo, son estos diseños de primera intención, muy sueltos, muy acuareleados, a diferencia si nos vamos más atrás a una talavera poblana, ¿no? Que son un poco más perfilados, un poco más saturados incluso, y la de Aguascalientes es un poco más sobria en cuestión de la carga, ¿no? De elementos. Fue cuando yo me di cuenta que toda la vida me llamó la atención, ¿no? La cerámica. O sea, el hecho de viajar a Puebla, Guanajuato, era como esta atracción, ¿no? Por este tipo de objetos, pero curiosamente como ir a conocer de dónde venían o por qué, ¿no? Por qué era ese estilo, por qué eran esas formas, por qué se hacía ahí. Empecé a ver objetos, empecé a ver azulejos antiguos, pero se me hacía curioso porque pues yo ya traía un referente, ¿no? Ya traía como bien ubicados, ¿no? Cuáles eran las composiciones de un azulejo de Guanajuato, de un azulejo poblano, y se me hace curioso que no era ni similar ni igual a uno de estos azulejos, ¿no? Y pues empecé a preguntar, ¿no? Y también empecé a prestar atención a todas estas cuestiones arquitectónicas que de pronto fue como muy repetitivo el encuentro, ¿no? En fincas, en fuentes, en fachadas. Y es ahí como empiezo a indagar, ¿no? Y a investigar sobre qué fue y qué pasó de la losa blanca en Aguascalientes. Y es interesante de pronto cuando das con documentos, en este caso como en Argentina, ¿no? Que hacen estudios sobre las mayólicas en México y pues aparece Aguascalientes, con libros, ¿no? Que tienes que mandar traer de otros países. ¿Por qué? Porque tienen información interesante sobre una mayólica de Aguascalientes. Y es así como fui indagando, ¿no? Y se fue ampliando como toda esta investigación, pero también yo creo que se la debo mucho a la gente local, ¿no? A estas familias que de pronto conservaban losas antiguas, a los vestigios que todavía vemos al paso de la calle, pero que mucha gente no sabe, ¿no? Y que tenemos ese referente de que los azulejos pues vienen de Guanajuato o vienen de Puebla. Pero es interesante de cómo también he ido compartiendo con la sociedad que tuvimos una industria cerámica importante, todavía a finales y principios del siglo XX, y pues que desgraciadamente desapareció, pero que en su momento nos dio mucha identidad, ¿no? Es muy interesante ver que todas las construcciones religiosas en los templos en la ciudad, en el centro, tengan este recubrimiento en sus cúpulas. Y a mí se me hace como muy peculiar que en Guanajuato no lo encuentras. O sea, y aquí en Aguascalientes hay elementos como muy característicos. Tenemos una cúpula de San José con incrustaciones o con elementos de cuencos, ¿no? De lebrillos, de estas que no se les llamaban vajillas antiguamente, se les llamaban, híjole, se me fue la palabra en ese momento, pero bueno, todas estas losas que gracias a estas órdenes religiosas que habitaron esos conventos en su momento, pues se utilizaron para adornar o para decorar esas cúpulas, que tenía dos funciones, ¿no? En este caso la decorativa, pero en otra la permeable, ¿no? Pero también era más decorativa. Lo vemos también en la cúpula del Templo de la Merced, lo que es San Marcos. En San Marcos hay algo muy interesante en lo que es la cúpula del campanario, que tiene esta incrustación también de cuencos. Es muy grato de pronto que la gente ya la veo familiarizada, o sea, que ya la veo como apegada con esto, que ya la siente como parte de una identidad pues hidrocálida. Y yo creo que es algo muy gratificante y el saber, ¿no? Que pues, se hizo algo, se sigue haciendo y pues ahora sí que también es dejar un legado, ¿no? También con las nuevas generaciones.
De hecho, digo, la idea es que no pase lo mismo que pasó en una primera etapa y luego en una segunda etapa, ¿no? de este transcurso de la mayólica en Aguascalientes. Se cuenta ya con 2 aprendices aquí en el taller y la idea es, pues, en su momento, en otro espacio pues, más grande, ¿no? que funja también como taller o como escuela, pues dejar esto a la sociedad, o sea, no tanto en una pieza que adorne su casa, no tanto en un objeto ornamental o de cocina, sino que también sea como una parte social. Yo creo que disfruto mucho en su proceso, ¿no? de crear la forma. En otras disfruto mucho el proceso de darles vida a través de la decorada. En otras disfruto mucho el verlas terminadas, ¿no? En muchas de las piezas son inciertas y hasta en su momento el ver un resultado como no esperado, yo creo que es a veces también cuando las disfruto mucho. Antiguamente sí era desde buscar las arcillas tal cual, de buscar todos los componentes para crear esta plasticidad o esta arcilla como óptima, ¿no? Ya sea para modelado o para torneado. Actualmente pues ya la industria te provee de muchos materiales, pero a mí se me ha hecho, digo, muy práctico, pero también me gusta como darle ese toque o realmente manejar como esta parte romántica, ¿no? de la identidad, pero también es interesante el conocer, ¿no? de las arcillas que están a nuestro alrededor. Y trato de utilizar también arcilla local, tanto para la elaboración de la mayólica como para la alta temperatura. Y bueno, pues son procesos que la gente de pronto está como muy desconectada o muy ajena y que también me gusta como compartirles, ¿no? El hecho de cuando preguntan, Aguascalientes, como les comentaba, no es una comunidad, no es una sociedad que esté muy familiarizada con procesos artesanales, a comparación de Guanajuato, a comparación de Jalisco, de Puebla, que en su entorno pues tienen siglos, ¿no? Con todos estos procesos de técnicas de familias, de mercados, de industria, ¿no? Incluso de un potencial como económico, por ejemplo, Tonalá, Tlaquepaque, Puebla, Dolores. Y en Aguascalientes somos una sociedad que siempre ha visto la cerámica como de una forma más inmediata, ¿no? Pero hace años está comenzando a resurgir como esa parte de la cerámica de autoría, ¿no? De la cerámica que es realmente hecha a mano, o sea, de procesos más íntimos, de colecciones un poco más especiales. Ha sido muy interesante de cómo se ha dignificado otra vez el oficio, no tanto en Aguascalientes, sino en todo el mundo. Ha habido un boom interesante de que las nuevas generaciones se están interesando por estos procesos y no precisamente industriales, ¿no? Entonces eso ha ayudado a que la gente también lo vea de otra manera, lo consuma de otra manera y lo valore. Hay familias en Aguascalientes que tienen colecciones todavía de mayólica antigua que la han valorado y que saben lo que tienen, ¿no? Y como otras que no han sabido lo que tienen y han terminado en la basura y pues quebradas, ¿no? Pero es eso, ¿no? El estar ajenos a lo que somos como sociedad y lo que tuvimos también como patrimonio. Pero ahorita es interesante de que la gente ya lo valora, ya lo identifica. De pronto me contactan y me dicen, oye, tengo esta pieza, ¿cómo ves? Si es de Aguascalientes o no es de Aguascalientes. Entonces ya le toman un aprecio muy especial o ya muy... O sea, ya no termina en el mueble, en la parte de abajo hasta el final, ¿no? O sea, ya le dan un valor y un lugar especial. Yo creo que ha sido muy gratificante el hecho de demostrarme principalmente a mí mismo de que se puede, o sea, de que se puede vivir de esto. Yo renuncié a un trabajo de 19 años, ¿no? En la instancia de gobierno y mi proyecto me fue ganando, ¿no? O sea, este proyecto de investigación terminó siendo un proyecto de vida y yo creo que si confías y tienes fe en lo que haces y lo haces con gusto, yo creo que se va a reflejar. O sea, se refleja no tanto en la cuestión monetaria, sino que eres feliz con lo que haces, ¿no? Y eso es una cadenita y eso es un reflejo.
de que si lo haces bien y lo haces con gusto, o sea, todo tiene un valor y como ente pues se va a reflejar. Siempre es como el valorar lo hecho a mano, el valorar el producto local, y es muy padre el empezar a vernos como sociedad de la cual todos necesitamos de todos, ¿no? El no regatear, yo creo que es algo muy importante, ¿no? El no demeritar el trabajo del otro, sino apoyarlo. Aquí lo interesante es lo que te digo, ¿no? El hacer comunidad, y el hacer comunidad es apoyando a mi vecino en comprarle su pan, ¿no? En ir a estos mercados que si nos vemos como cultura mexicana, o sea, somos muy afortunados en tener estos espacios, ¿no? En tener todos estos recursos, en tener toda esta cultura y toda esta riqueza de los artesanos, que los artesanos hemos ofrecido también, pero que desgraciadamente muchas técnicas han desaparecido, ¿no? Por esta falta de valor, por esta falta de reconocimiento y por esta falta también de aceptación, ¿no? De aceptarnos como sociedad, de que pues, tenemos una riqueza que nosotros mismos no valoramos y que nosotros está que no desaparezca.